docente de la Universidad Militar Nueva Granada, directora médica para asuntos pediátricos del Centro de Atención de Investigación Médica CAI. Bienvenida, doctora Hernández, con la charla Estrategias de Prevención de Infecciones en la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal. Bienvenida, doctora Hernández. Hola, Angélica. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Primero que todo, muchas gracias a CIN por la invitación. Me complace mucho estar acá para compartir esta tarde de hoy este tema tan de interés para todos. El día de hoy vamos a hablar específicamente de estrategias de prevención de infecciones en las unidades de cuidado intensivo. Bueno, y para comenzar entonces tenemos este caso clínico. Me gusta siempre empezar con casos clínicos para contextualizarnos un poco en nuestra realidad. Entonces tenemos, este es un recién nacido de 14 días de vida, pretérmino extremo de 26 semanas, nacido de 26 semanas de gestación, con un peso al nacer de 760 gramos, que se encuentra en ventilación mecánica ya por varios días, recibe nutrición parenteral total y está sin vía oral completando 7 días de manejo para una enterocolitis necrosante con piperacilina tazobactam. Tiene un catéter venoso central, presenta hipotermia, hiperglicemia y desacopla la ventilación mecánica. Y para rematar el cuadro, entonces el paciente presenta un pico de fiebre. Bueno, entonces, si bien es cierto que la sepsis neonatal se divide en temprana y tardía, la sepsis neonatal tardía es una patología muy importante, puesto que cuenta para la mayoría de las infecciones nosocomiales. Y si bien es cierto que con el paso de los años, fíjense estas gráficas que muestran que del 2000 al 2009 ha disminuido muchísimo tanto la morbilidad como la mortalidad, todavía tenemos un porcentaje muy importante de morbilidad y mortalidad para este tipo de pacientes. Y cuando vemos, por ejemplo, las gráficas y esta tabla que nos muestra cuánto es el porcentaje de morbilidad para la infección neonatal tardía, tanto bacteriana como fúngica, nos damos cuenta que es de los porcentajes más importantes y que de las patologías que más generan morbilidad y mortalidad en las unidades neonatales. Es cierto que con el paso de los años la sepsis neonatal tardía ha disminuido su incidencia, sobre todo en países desarrollados, y han logrado disminuir el porcentaje casi que del 40 hasta el 20%. Pero todavía es un problema bastante complejo en donde tenemos muchísimos puntos de abordaje y muchas estrategias por establecer. Entonces, con respecto al caso clínico, ¿cuáles serían las posibilidades de infección asociada al cuidado de la salud de este neonato? Teniendo en cuenta que tiene una sospecha de infección o una sepsis neonatal tardía en un segundo episodio, porque es más allá de las 72 horas de vida y se está supuestamente recuperando de un episodio de una enterocolitis, y teniendo en cuenta que también tiene varios factores de riesgo para infección. Entonces, la respuesta es que las posibilidades de infección asociada al cuidado de la salud de este neonato, pues definitivamente son todas. ¿Por qué? Entonces, porque tiene todos los factores de riesgo asociados a la sepsis neonatal tardía. Es un prematuro extremo que nació con muy bajo peso al nacer, que está sometido seguramente a múltiples procedimientos invasivos como ventilación mecánica prolongada, uso de catéteres centrales, seguramente este no sea el primero, es probable, y el uso de nutrición parenteral con lípidos, que es una de los factores de riesgo más importantes para sepsis. Porque además de eso ha recibido antibióticos de amplio espectro y porque tiene ausencia de vía oral por varios días. Entonces, este niño tiene absolutamente todos los elementos que se congregan para tener un escenario perfecto para un episodio de sepsis neonatal y para favorecer la infección. Entonces tenemos que es una sepsis neonatal tardía, pero si a eso le llegáramos a agregar que lo que le crece es un bacilo gram negativo, tenemos muchísimos peores desenlaces en cuanto a morbilidad y mortalidad. ¿Por qué? Porque la sepsis por bacilo gram negativo, sepsis neonatal tardía, está clarísimo que aumenta mortalidad, que aumenta riesgo de hemorragia intraventricular, aumenta riesgo de enterocolitis necrosante, aumenta riesgo de reaperturas de ductus arterioso. A largo plazo también me aumenta todos los mecanismos y favorece la presencia de displasia broncopulmonar. Y que lo pongo en rojo porque es muy importante para nosotros, y es que a 5 años hay estudios que muestran cómo la sepsis neonatal tardía por un bacilo gram negativo puede tener desenlaces muy, muy desfavorables en cuanto al neurodesarrollo en esta población, sin contar obviamente con los costos que implica para una unidad neonatal. Y en las gráficas que ustedes ven a la derecha también van a ver cómo los factores de supervivencia van disminuyendo a medida que yo tengo más episodios de infecciones neonatales tardías. Entonces, este niño ya va por su segundo episodio. Entonces, si ven en esta curva de Kaplan-Meier, lo que vemos es que la segunda línea corresponde al segundo episodio y va disminuyendo la supervivencia cuando son más de tres episodios. Y en la gráfica de abajo tenemos cómo está en primer lugar
el porcentaje de supervivencia con bacilos con cocos gram positivos, cómo va disminuyendo cuando empiezan a aparecer los bacilos gram negativos, los hongos y finalmente el más malvado de todos, que es la infección por pseudomonas. Entonces, va disminuyendo definitivamente el porcentaje de sobrevida y los desenlaces favorables en esta población. Entonces, la segunda pregunta que nos haríamos como médicos tratantes y abordando a este paciente es cómo puedo yo asegurar que estoy minimizando al máximo los riesgos y mitigando todo el impacto de esos riesgos que son inevitables tener. Entonces, son 3 estrategias básicamente las que se plantean ahora. Primero que todo, tengo que conocer a mi enemigo. Segundo, tengo que tener cómo pelear contra él. Y en tercer lugar, es tener con quién pelear. Tener con qué y tener con quién. Entonces, vamos a empezar a hablar de todas estas 3 estrategias. ¿Cómo voy a conocer a mi enemigo? Básicamente teniendo una vigilancia epidemiológica juiciosa y teniendo redes de trabajo colaborativo. ¿Qué tenemos en el mundo entero? Entonces, alrededor del mundo entero tenemos múltiples redes. Tenemos la red canadiense de vigilancia de infección neonatal, está la red estadounidense, donde también vienen todos los criterios de CDC. Tenemos en Inglaterra, tenemos España, NeoKISS, tenemos la alemana, está en Australia, Nueva Zelanda también. Y aquí en América Latina hay 2 grupos importantes grandes, que son EPIC Latina y Neocosur. Neocosur con los países del Cono Sur, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú. Y EPIC Latina que, digamos, que recoge datos, pero no solamente de infección, sino en general de muchas patologías. Los neonatólogos son muy juiciosos en cuanto al reporte y a la recolección de datos, y ellos están siempre vigilando mucho, pero otras patologías, principalmente como retinopatía del prematuro, displasia broncopulmonar, pero no hay una red específica que esté dedicada a infecciones, ni en América Latina, ni nosotros en Colombia. ¿Qué encontramos en Colombia? Perdón, antes entonces mostrarles simplemente cómo las redes, la presencia de redes sí disminuye en un porcentaje muy importante toda la incidencia de infecciones neonatales de sepsis neonatal tardía. Entonces, este estudio publicado en el 2014 muestra cómo hubo un impacto, una reducción casi de más del 50% cuando se instaura una red de vigilancia en las unidades de cuidado intensivo neonatal. Entonces, hice una búsqueda de lo que tenemos hasta el momento en Colombia. Realmente hay datos interesantes, pero son datos, digamos, que están disgregados a mostrarnos lo que pasa en una unidad o en 2 unidades. Hay algunos trabajos un poco más grandes, entre los que les quiero mostrar, por ejemplo, está aquí epidemiología de algunas unidades, donde nos muestran en algunas porcentaje de frecuencia de sepsis neonatal tardía, en otras simplemente describen gérmenes más frecuentes, presentaciones más frecuentes. Tenemos unos porcentajes aproximados entre 5.5 o 8.7% para otros estudios, digamos, pequeños que se han hecho y epidemiológicos. Y hay otros 2 estudios importantes. Hay un estudio que está publicado en Infectio en el año 2018, el grupo de Cali de la Fundación Valle del Lili, en donde tenemos que de 569 episodios de vigilancia se encontraron 243 que podían ser susceptibles de infecciones neonatales, que fueron infecciones neonatales con sepsis neonatal tardía, con un porcentaje de bacteremia de 46.4 y unas infecciones asociadas a catéter de 17.8. Y está este otro artículo publicado en el 2005 de la Red de Investigación Neonatal Colombiana, que digamos que es una red que aporta, es una red colaborativa de datos que tiene datos de Colombia, digamos, aunada a otras redes. Es un grupo muy juicioso también de recolección de datos y nos muestra cómo para ese año teníamos aproximadamente una tasa de 6.2 por 1000 pacientes día para sepsis neonatal tardía o infecciones nosocomiales. Entonces, esos son los datos que hasta ahora tenemos para Colombia en cuanto a vigilancia. Y acá, digamos que esta gráfica nos resume la mayoría, digamos, de datos que han presentado algunas de las redes que hay en el mundo entero. Y viene aquí lo que quiero llamar la atención es que tenemos algunos puntos que es importante tener en cuenta. Y el primero es la definición de sepsis, porque a la hora de analizar datos es un dato muy importante. No para todas las unidades, no para todas las definiciones aplica la infección presentada después de las 72 horas de vida. Y eso hace que empiece a haber un sesgo en cuanto al procesamiento de datos. Además de eso, hay algunos estudios que no han mencionado, por ejemplo, la presencia de estafilococo coagulasa negativo, que vamos a ver es el principal germen causal como germen verdadero en infección neonatal tardía. Entonces, sí hay muchos datos, pero existe la necesidad de unificar conceptos para poder tener datos un poco más robustos. En cuanto a la etiología, entonces lo que les contaba, sepsis neonatal tardía
casi que está liderada por los microorganismos, por los cocos gram positivos, teniendo, digamos, en primer lugar a los estafilococos coagulasa negativos. Si habláramos de otra población completamente diferente, casi que uno dice coagulasa negativo igual a contaminación, pero en neonatos es una población muy especial donde el coagulasa negativo puede ser un germen verdadero cumpliendo ciertas especificaciones que veremos más adelante. Entonces es importante incluirlo dentro de nuestras redes en el reporte. Entonces, las infecciones por estafilococcus coagulasa negativos sigue siendo el patógeno más frecuente en sepsis neonatal tardía. Cuenta hasta por un 77.9% en países desarrollados y 36% casi en los países en desarrollo. Entonces, vamos a ir ahondando un poquito más en los conceptos. Y cuando hablamos de redes de vigilancia, entonces nos hacemos la pregunta, ¿y qué tengo que vigilar en mi unidad? La Organización Mundial de la Salud tiene esto absolutamente estandarizado. Y lo que nos dice que las unidades neonatales deberían reportar son los indicadores mínimos, unos secundarios y otros que son susceptibles también de poder evaluar en nuestras unidades. Entonces, en cuanto a los indicadores mínimos, tenemos las neumonías asociadas a ventilación mecánica y las infecciones de torrente sanguíneo por catéter venoso central. Como secundarios, las asociadas a catéter umbilical o las asociadas a nutrición parenteral total. Y ya, si damos ahí la posibilidad de vigilar estas otras, también sería importante reportarlo como indicador, que son enterocolitis, meningitis, conjuntivitis y oncalitis. Y entonces viene aquí el término de, bueno, ¿y cómo unificamos los conceptos? Tenemos un problema allí porque pues no tenemos los conceptos unificados. Entonces viene, por ejemplo, la parte de neumonía asociada a la ventilación mecánica, que es una queja muy constante de la parte de los grupos de neonatólogos cuando necesitamos clasificarlo como infección, digamos, asociada al cuidado de la atención. OMS hace ya la clasificación y los criterios, que son los que están mencionados acá, y por qué es importante tener una definición clara para neumonía asociada a ventilación mecánica. Porque cuenta casi que por un 6.8 hasta el 33% en algunos reportes de unidades para las infecciones neonatales tardías en las unidades de cuidado intensivo neonatal, con tasas de incidencia entre 0,7 y 2.2 por 1000 días ventilador y se considera la segunda causa de infección después de las infecciones de torrente sanguíneo. Entonces es importantísimo tener conceptos y definiciones estandarizadas. Y en cuanto a esto, ¿qué estrategias podríamos tener? Son las recomendaciones actuales en el mundo. En primer lugar, entonces, evite las intubaciones que no sean necesarias, y los neonatólogos sí que saben de esto y es de ventilación mecánica, de ventilación muy pasiva. Entonces, todas estas técnicas han mostrado tener un muy gran impacto en la parte de incidencia de infecciones neonatales. Minimizar el tiempo de duración de ventilación mecánica, tratar de mantener en la medida de lo posible los pacientes sin tanta sedación y programar y estar muy pendientes de no hacer intubaciones extubaciones innecesarias para no tener que repetir y reincidir en procesos. Por ejemplo, eso es uno de los puntos de buena práctica que se considera en cuanto a prevención de neumonía asociada a ventilado. Esto es específico para neonatos. La parte de el cuidado bucal regular con agua esterilizada, si es algún dato explorado, extrapolado más de adultos que no tienen todavía una validación suficiente en neonatos. Y lo otro es obviamente todas las partes asociadas a los equipos, que es uno de los puntos claves en control de infección en las unidades neonatales. En cuanto a las infecciones del torrente sanguíneo, entonces, ¿qué tenemos? Sabemos que hay múltiples factores que pueden aumentar el riesgo y hay algo muy claro, y es que cuando un neonato hace una sepsis neonatal tardía, la posibilidad de que tenga un catéter central es muchísimo mayor que si tuviera una sepsis neonatal temprana. Casi que el 78% de los neonatos que hacen infecciones tardías tienen un catéter central implantado, y eso es un factor de riesgo grandísimo para infecciones asociadas al torrente sanguíneo. Y viene entonces la definición en donde los coagulasa negativos tenemos que incluirlos en la definición. Entonces, de acuerdo, hay más o menos 3 grupos grandes que nos dan definiciones para CLABSI. Las que más utilizamos son las de CDC, a este lado, digamos, de la geografía mundial. Y allí entonces tenemos que va a ser confirmada con cualquier detección de patógeno, que se considere patógeno, y cuando hablamos de flora comensal, que hay una lista específica dentro de la que están los estafilococcus coagulasa negativo, tenemos que el requisito principal es que tengamos este microorganismo comensal que sea confirmado por lo menos en 2 muestras sanguíneas. Y aquí es importante, aunque parecería redundante decirlo, que son 2 muestras tomadas de sitios diferentes o en momentos diferentes, pues porque a veces no sobra decir esto, porque en algunas instituciones a veces se encuentra que toman un hemocultivo y cogen una muestra y la reparten en 2 botellas, y pues eso no es un punto de buena práctica clínica y siempre es importante reforzarlo en todo el proceso de comunicación. Entonces, cuando yo tengo el hallazgo de este patógeno comensal
en 2 cultivos seguidos voy a tener una infección verdadera, así sea por este patógeno comensal. Entonces es muy importante tener clara esa definición. Hay algunas otras definiciones que son más para cuestiones de investigación en cuanto a la cuantificación de unidades formadoras, el crecimiento y los momentos y los tiempos diferenciales de crecimiento, pero en muchas instituciones no se tiene la herramienta suficiente para hacer esta cuantificación, entonces nos quedamos con el concepto grande de CLABSI, que es tener el catéter por lo menos hace 48 horas o haberlo retirado en las últimas 48 horas y no tener otra posibilidad de foco de infección en ese momento con un cultivo positivo. Entonces, teniendo ya a nuestro enemigo conocido, vamos a empezar a pensar cómo peleamos contra él. Ya dimos algunos tips para ventilación mecánica y ahora venimos con estos 4 puntos muy claves y que siguen siendo muy importantes. Son estrategias viejas, pero que todavía siguen sirviendo y que han mostrado que no, incluso, por ejemplo, contra el lavado de manos, no hay nada que en este momento pueda ser mejor que eso. Entonces, vamos a hablar de lavado de manos y desinfección, alimentación y qué tenemos para prevenir o no sepsis neonatal tardía. Programas de regulación de antibióticos, en donde no me voy a detener porque la doctora Beltrán más adelante les hablará de este tema y todo el cuidado que tenemos que tener en cuanto al ambiente y a los procedimientos. Y empezando entonces con el lavado de manos, lo que les decía, sigue siendo la mejor herramienta para prevenir las infecciones intrahospitalarias. ¿Qué influye en la adherencia? Desafortunadamente todavía tenemos una alteración de percepción de riesgo. Yo creo que esta pandemia nos enseñó que hay personas que definitivamente no tienen miedo a nada y no tienen percepción de riesgo, y eso desafortunadamente pasa mucho en los hospitales. Falta de conciencia y de apropiación de los conceptos, y a veces hay una sensación de autosuficiencia en los hospitales, que algunos de pronto subespecialistas sienten que entre más conocimiento tienen, probablemente tengan menos cantidad de bacterias en sus manos, y pues eso no tiene ningún tipo de relación, pero es desafortunado y sigue sucediendo. A veces falta de tiempo o en algunos sitios falta de recursos, entonces son puntos clave que tenemos que mejorar. Si queremos empezar a mejorar estrategias, esta es la primera que tenemos que mejorar. Y no hay una mejor herramienta para eso que educar a toda nuestra población intrahospitalaria. ¿Cómo la educamos? Se han inventado muchísimas técnicas. Lo último de lo que se está hablando es de la estrategia del empujón, que es la que está acá. Es una estrategia que ni siquiera empieza en equipos de salud, es una estrategia propuesta por un economista, que es una estrategia en donde dice, bueno, hay muchas formas de empujar a la gente a que tenga un comportamiento. Y eso es lo que se pretende con estas técnicas. Este estudio que les muestro acá y que está mencionado, muestra cómo hay una significancia estadística cuando se implementa este tipo de medidas del empujón en las unidades neonatales. Entonces, el ejemplo es el de la foto, donde cómo yo puedo visualmente inducir a alguien a que tenga un comportamiento. Entonces, con estas huellas y estas manos estoy induciendo a las personas a que lleguen al dispositivo del dispensador de alcohol gel. Y se ha visto cómo con valor estadísticamente significativo se logra tener un impacto con este tipo de medidas. En segundo lugar, tenemos que el microbioma es un aspecto muy importante en las infecciones. ¿Por qué? Porque ese microbioma, que es una interacción compleja de todas esas comunidades bacterianas, van a permitir que yo tenga un equilibrio entre mi flora comensal y mi flora patógena. Pero claro, si yo tengo un niño que está enfrentándose primero a un lugar que no es su casa, segundo, a unos brazos que no son los de su mamá, sino los de una incubadora, de una temperatura de una incubadora, una humedad de una incubadora que es muy diferente a la del aire ambiente, a una serie de equipos a los que vas a tener que estar de una u otra forma conectado. Aparte de eso, tiene irrupción completa de sus barreras, porque tiene un catéter, por ejemplo, y le doy antibióticos de amplio espectro y capaz que de pronto reciba algún antianaerobio, entonces también estoy barriendo toda esa flora comensal. Tengo el concurso perfecto para que una infección se dé. Y hay estudios muy interesantes donde muestra cómo definitivamente el microbioma que se ve en los pacientes semanas antes de la infección tiene un impacto completamente significativo, y es este estudio que les muestro, uno de los varios que existen, en donde se muestra cómo en los triángulos y cuadrados que están, digamos, en color negro versus los que no, son los pacientes, es la flora de los pacientes que presentan enterocolitis necrosante y sepsis neonatal tardía. Y lo que se encuentra es que esos pacientes que presentaron tanto sepsis tardía como enterocolitis necrosante, tenían una mayor colonización de staph y menos colonización de Enterococcus fecalis, que se ha visto que es un germen que en el intestino ayuda incluso a la maduración del intestino del neonato. Entonces, son cosas a las que tenemos que ponerles mucho cuidado y que con todas estas estrategias seguramente vamos a impactar. ¿Y cuál es la mejor estrategia para impactar en este microbioma?
la leche materna. Entonces sigue siendo el mejor alimento que podemos darle a un neonato. Entendemos que los prematuros extremos muchas veces por su condición es muy difícil poder acceder, pero cada día tenemos muchos más estudios que nos muestran cómo la alimentación trófica con lactancia materna y más allá de banco de leches con la leche de su propia mamá disminuye de forma significativa la presencia de infecciones neonatales sin aumento en los casos y en la presentación de enterocolitis necrosante. Entonces, fíjense que hay un metaanálisis muy interesante de 44 estudios que muestran la potencial reducción de infección neonatal con un OR de 0,7, que muestra un impacto significativo y con un buen intervalo de confianza. Entonces, lactancia materna, definitivamente sí. Ahora vamos con probióticos. Este es un tema absolutamente controvertido. Hay muchísimos estudios, hay muchos datos muy interesantes. Aquí les presento básicamente 4 estudios muy grandes con poblaciones muy grandes de neonatos. Y después de analizar todos estos estudios, a la fecha no existe evidencia suficiente para adoptar esta medida en todas nuestras unidades. Por este motivo y ante la falta de evidencia y la evidencia tan controversial que existe, muchas unidades prefieren abstenerse de su uso. Además que hay que recordar que estos neonatos no son inmunosuprimidos, pero sí son inmaduros y estamos poniendo de pronto, digamos, un factor externo que podría en determinado momento generar incluso bacteremia, y se ha visto casos reportados de bacteremia asociados al uso de probióticos en estos prematuros que tienen tantos factores de riesgo además de ellos. En cuanto a otro punto, entonces hablábamos de los programas de regulación de antibióticos, que son un punto absolutamente importante. ¿Por qué? Porque casi más del 92% de los antibióticos que se utilizan en las unidades son antibióticos de espectro reducido. Entonces aquí diremos por qué ajustados a UCIN. Ese es precisamente el subtítulo de esta diapositiva. Porque generalmente cuando uno tiene un programa de regulación de antibióticos, uno escoge ciertos antibióticos a vigilar. Generalmente son antibióticos de amplio espectro, son antibióticos, digamos, que son los que se vigilan, vancomicina, meropenem, antifúngicos, pero si vamos a una unidad neonatal, la mayoría de antibióticos son antibióticos de espectro reducido, pero eso no quiere decir que no generen un cambio, un impacto en la microbioma. Entonces, teniendo en cuenta ese uso de antibióticos de reducido espectro, sería muy importante que todos los programas de regulación de antibióticos para las UCIs neonatales se ajusten para monitorizar también este tipo de antibióticos. Y también hay un dato muy interesante que les presento acá, y es como solamente el 5% de los antibióticos se usan cuando tenemos una infección probada. O sea que el 95% de los antibióticos utilizados en las unidades neonatales generalmente se hace de forma empírica, o con las famosas sepsis con cultivos negativos que tenemos. Entonces nos acogemos al concepto de sepsis clínica, que obviamente sucede todo el tiempo en las unidades, dado los síntomas tan específicos que presenta esta población. También se ha visto asociado a los tiempos prolongados de tratamiento a resultados compuestos tanto en morbilidad como en mortalidad, incluyendo sepsis neonatal tardía. Así que estos datos son suficiente justificación para que necesitemos que todos estos programas de regulación de antibióticos estén ajustados a las unidades neonatales. Y también es muy importante porque necesitamos que todas las personas que trabajan en neonatos, los grupos de neonatólogos, tengan una apertura muy grande al trabajo colaborativo. El trabajo multidisciplinario definitivamente siempre va a ser muchísimo mejor, y muchas veces cuando todos estos actores entran a las unidades podemos tener impactos muy positivos en el desenlace de nuestros pacientes. Entonces esa sensibilización es muy importante y la doctora Beltrán nos hablará de eso. ¿Qué otras estrategias tenemos? Entonces, infecciones asociadas al catéter son las infecciones más frecuentes en las unidades neonatales cuando hablamos de sepsis neonatal tardía. Y cuando implementamos estrategias como las estrategias tipo bundle, que es como la estrategia de paquetes del todo nada, vemos cómo hay un impacto muy significativo en la reducción. Este estudio muestra del 2007 al 2012 cómo las tasas de CLABSI, que es de infección asociada al torrente sanguíneo en las UCI neonatales, cayeron de 4.9 a 1.5 por 1000 días catéter. Eso es un dato bastante interesante. Hay otros estudios un poquito más recientes que muestran casi que hasta un 60% de reducción con la implementación de estas estrategias. Y lo bueno de estas estrategias es que han mostrado ser estrategias sencillas, que son costo efectivas, pero algo muy importante es que para que sean efectivas necesitan que tengan más del 95% de adherencia a las mismas.
¿Y en qué consiste básicamente las estrategias de los paquetes del todo o nada para prevención de infecciones asociadas al torrente sanguíneo? Entonces hay un paquete específico para la inserción del catéter y un paquete específico para el mantenimiento del catéter. Y aquí está específico cada uno de los puntos. Pero lo que más quiero llamar la atención es que si se dan cuenta en cada uno de los dos puntos a tratar, el equipo es lo más importante y el entrenamiento y la evaluación continua. Es decir, que la vigilancia es súper importante y trabajar en equipo con este tipo de grupos es fundamental en las instituciones hospitalarias que cuentan con UCI. Entonces, ¿qué necesitamos para esa reducción en eclampsia? Definitivamente equipos de trabajo expertos y entrenados, implementar estrategias de los paquetes todo o nada, evitar infusión de antimicrobianos y administración previa de profilaxis. Definitivamente esta es una estrategia que no tiene una evidencia suficiente y sí puede impactarnos en cambio en la flora y en las presiones hacia resistencia de los microorganismos. ¿Y qué otras estrategias tenemos? Entonces, por ejemplo, estrategias de infusiones seguras. Entonces, evitar viales multidosis, evitar el reuso de viales de única dosis y tener siempre todo un checklist, porque las checklists, digamos, son muy importantes en la parte de cumplimiento de adherencia a protocolos. Entonces, tener un sitio separado de preparación de los medicamentos, tener una técnica séptica, no reutilización de agujas, descartar los viales si hay agujeros visibles o hay alteraciones en la calidad del producto, eliminar adecuadamente los objetos cortopunzantes y tener todo un programa establecido de vigilancia de todos estos programas de infusión segura, de bundle, de higiene de manos. En cuanto a otras medidas que han mostrado efectividad en cuanto a prevenir impacto de infección neonatal, tenemos toda la parte de limpieza y desinfección de equipos. Hay alguna controversia entre si son mejores las UCI que tienen habitaciones separadas versus las salas, digamos, en donde están varias camas en un solo espacio. También hay datos muy controversiales, todavía no hay una recomendación fuerte a favor o en contra, y cada una de las estrategias tiene ventajas y desventajas. En algunos sitios, digamos en países que no tienen muy adecuados recursos o muy buenas fuentes de ingreso también, las fuentes de agua que se utilizan para las unidades de cuidado intensivo neonatal son un punto de impacto muy importante por donde podrían entrar gérmenes a la unidad. Incluso plantean en algunos estudios bañar a los niños cuando necesitan hacerles cambio o aseo y demás con agua estéril, obviamente los que se pueden manipular, porque la mínima manipulación también es otra estrategia también de disminución de impacto en infecciones. Y tener mucha precaución con los arreglos y construcciones. Esto parecería una estrategia un poquito como alejada de la realidad, pero es tan importante como que todos los organismos de calidad y administrativos de los hospitales estén en congruencia con lo que se hace en las unidades, que hasta para una regla de la unidad se necesita evaluar todos esos riesgos-beneficios a los que estamos exponiendo a nuestros pacientes. Vacunación en padres y trabajadores, fundamental, sobre todo ahora que estamos en tiempo de pandemia, la vacunación va a ser una estrategia clave y fundamental, y no solamente en tiempos de pandemia. Tenemos influenza para papás y para trabajadores, tosferina para papás y para trabajadores, y acuérdense que, por ejemplo, en tosferina, los principales transmisores de tosferina de estos niños tan susceptibles son los familiares cercanos o el equipo de salud. Entonces, vacunación súper importante. Vacunación y exigir anticuerpos para los equipos que ingresan a trabajar en unidades de cuidado intensivo, anticuerpos para varicela. Un brote de varicela en una unidad neonatal es catastrófico. Entonces, es muy importante poder prevenir. Y ya que, digamos que dentro de los neonatólogos es tan difundida la idea de las unidades abiertas, que es muy importante, eso nos va a exigir aún más ser estrictos en los procesos de educar y de prevenir. No es de pronto de prohibir, porque no son estrategias efectivas, más que estos niños necesitan del contacto piel a piel, del programa Canguro para su crecimiento, para su fortalecimiento y neurodesarrollo, pero sí necesitamos ser estrictos aún más con las medidas de educación y prevención. Todo se puede hacer, pero con todas las estrategias adecuadas. Finalmente, tener con quién. Esto es ya casi que para terminar. Entonces, ¿por qué es importante tener con quién? No lo decimos de pocas personas, lo dice OMS. Y es que la estrategia multimodal de OMS incluye todos estos puntos importantes, en donde tenemos 5 básicamente que resaltar. El primero es monitoree todo el tiempo lo que usted está haciendo. Recolecte datos, comparta con su equipo, analícelos y una vez haga eso, retroalimenta a su equipo, porque esto es súper importante. Usted tiene que saber si está haciendo bien o no las cosas. ¿Y por qué es importante esto? Muchas veces se tiene la percepción de que si yo reporto infecciones asociadas al cuidado de la salud, mejor no las reporto porque van a decir que yo no hago bien las cosas. Es un dato completamente falso una unidad que no tenga infecciones asociadas al cuidado de la salud. Entonces, créanme que es absolutamente importante vigilar, reconocer y así poder implementar mejores estrategias. En segundo lugar,
entrenar y educar a las personas, entonces identificar el equipo, cuáles son los líderes del equipo, qué materiales tengo y preparar muy bien a esos entrenadores que van a ser parte de todo el equipo hospitalario, no solamente de la unidad. Exige también OMS un cambio en el sistema en donde se provea recurso humano para todo este tipo de estrategias, donde tengamos equipo y suministros y donde haya una infraestructura necesaria. Entonces, el equipo de control de infecciones no es un equipo virtual, es un equipo que necesita una oficina, que necesita un recurso humano, que necesita una infraestructura determinada, necesita un equipo de infectología de adultos, un equipo de infectología pediátrica, y cada vez reconocemos mucho más la importancia de esto. Esto va a llevar a un cambio en la cultura que tiene que empezar por el sistema de salud, por identificar los líderes y porque cada uno se apropie y se responsabilice de su papel tan importante. Si yo soy consciente que con las cosas que yo hago, que con lavarme las manos cuando entro a una unidad, quitarme el reloj, no tener anillos, no tener las uñas pintadas, recogerme el cabello, voy a redundar en beneficios para esos niños que están allí. Si yo soy consciente de eso, y además pienso que también tengo familia, que cualquiera de esos niños que está allí podría ser familiar mío, seguro yo empiezo a apropiarme muchísimo más de todo este tipo de estrategias y a que no me dé pereza y a tener mejor percepción de todas las cosas. Y finalmente, somos humanos y necesitamos siempre recordatorios y comunicación. Entonces hay que hacer recordatorios visuales, estrategias de empujón, mensajes recurrentes, campañas, y creo que pandemia nos enseñó muchísimo esto, y es que hasta por la radio nos recordaban cada 3 horas que había que bañarnos las manos. Entonces, si eso se pudo hacer en pandemia, es porque se puede hacer también para otras cosas, y creo que es una de las grandes lecciones que nos deja pandemia. Para terminar, algunos mensajes finales. Definitivamente eso es un tema de actualización continua. Nos falta todavía mucha evidencia y muchas controversias todavía en muchos temas en cuanto a unidades neonatales. Tenemos que usar la tecnología, equipos de fluorescencia para comprobar desinfección, por ejemplo, utilizar métodos de biología molecular para hacer detección temprana, que ya nos hablará ahorita Sandra, de todas las técnicas que tenemos para reducir tiempo de antibióticos, por ejemplo, en las unidades y suspender rápidamente los mismos. Trabajo colaborativo, los equipos de neonatología necesitan de epidemiología, necesitan de infectología, necesitan de todos los interconsultantes, y considerar el hospital como un organismo vivo. Es un microbioma en general que está afectando el microbioma de un paciente. Entonces, el hospital no solamente somos los trabajadores de salud, son los equipos, es el equipo que utiliza el oftalmólogo pediatra cuando va a valorar a los niños para retinopatía, es la importancia de desinfectar esos equipos, es la conciencia de saber que entro a lavarme las manos, es saber que el hospital tiene microorganismos desde la puerta del hospital hasta el sitio de las calderas del hospital, y es encargarnos de reunir como equipo todas esas piezas del andamiaje. Entonces, para finalizar, y después de lo que encontramos, hicimos una búsqueda, queríamos proponerles esta iniciativa. Hablamos junto con la Asociación Colombiana de Infectología y la Asociación Colombiana de Neonatología, y definitivamente sentimos que hay una necesidad no satisfecha en cuanto a la vigilancia de infección neonatal tardía. Y es por esto entonces que queremos proponerles esta iniciativa. Es la red, digamos, colombiana de infección neonatal, COINNET, es su sigla abreviada, y pues nos gustaría mucho poder contar con todos ustedes, porque sabemos que es muy importante el trabajo que cada uno hace en sus unidades. Entonces, a continuación en el chat de la charla les voy a compartir este formato de Google Forms para que por favor nos colaboren, lo llenen si les interesa, porque creemos definitivamente que tener una red de vigilancia en Colombia y poder sacar datos robustos que nos muestren, nos orienten hacia dónde tenemos que ir es fundamental. Muchísimas gracias por su atención. Creo que me acogí al tiempo. Estoy atenta pues al final del bloque para las preguntas. Muchas gracias.